propósito inicial era hablar del círculo unitario. En la búsqueda de elementos para hacerlo suficientemente claro con este tema, decidimos abordar la trigonometría desde lo más básico, con conceptos claros para llegar al tema que nos ocupa en este video. Pero antes de entrar en materias, vamos a abordar unos conceptos básicos que nos ayudan a comprender el tema que vamos a tratar, el tema central. Entonces, el primero de ellos es el concepto de circunferencia. Básicamente, una circunferencia es un lugar geométrico. Está conformado por todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. También recordamos que si ese centro tiene coordenadas HK, la ecuación que describe esa circunferencia será x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, donde ya lo vimos, h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia y r es la distancia que hay desde ese centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Pero en este video nos interesa una circunferencia que tiene su centro en el origen, es decir, las coordenadas 0,0. Si eso ocurre, entonces nuestra ecuación de la circunferencia se transforma en x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Pero particularmente necesitamos una circunferencia cuyo radio es igual a la unidad, a 1. Entonces, si el radio es igual a 1, nuestra ecuación se va a transformar de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de nuestra circunferencia con centro en el origen y radio igual a 1, con la que vamos a trabajar enseguida. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar un sistema de coordenadas cartesianas x, y. En la que vamos a ubicar un punto cualquiera que va a ser el primer punto de nuestra circunferencia. Entonces, como vemos, dibujamos nuestro plano cartesiano. Nuestra circunferencia la vamos a ubicar con centro en el origen de un sistema de coordenadas 0, 0. Vamos a ubicar un punto cualquiera que va a ser el primero de nuestra circunferencia. Tiene coordenadas x, y. La distancia que hay desde el centro hasta nuestro punto es el radio, la vamos a llamar radio, es el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro de nuestra circunferencia hasta el punto. Como dijimos que esto era una circunferencia unitaria, esta distancia es igual a 1, como pueden ver. Entonces de aquí a aquí hay 1. Es decir que nuestro radio va a marcar todos los puntos que están a una distancia de 1 desde el centro, ¿sí? Estos puntos que están a la distancia r del centro son los que satisfacen la ecuación que ya vimos de x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Como ven, todo lo que estamos haciendo es construcción geométrica y enseguida vamos a marcar la distancia que hay desde el centro a nuestro
punto, que es el primer punto de nuestra circunferencia, es decir, el radio. Este es nuestro radio. Y luego vamos a continuar con todos los puntos que están a esa distancia r del centro, es decir, que vamos a formar la circunferencia unitaria. Entonces, como pueden ver, todos esos puntos que estamos viendo ahí satisfacen la ecuación de la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y cuando se van haciendo numerosos, se van a ir volviendo más densa la línea y llegar al punto en que no vamos a distinguir un punto de otro y se vuelve entonces una línea. Es lo que nosotros apreciamos a simple vista, será una línea en una trayectoria cerrada, lo que formando así la circunferencia. Entonces esa es claramente la manera como se forma una circunferencia. Lo que vimos en la imagen es que el punto de coordenadas XY está girando alrededor del centro. Al girarlo, al hacerlo, va formando ángulos, va formando aberturas. Vamos a continuar con nuestra construcción ubicando el lado inicial de estos ángulos desde el origen sobre el eje X, como lo vemos aquí en este segmento. Entonces, si el ángulo gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que esa abertura es positiva o que ese ángulo giró en sentido positivo. Entonces, este es el sentido positivo. Y nuestro ángulo, que vamos a llamar θ, es un ángulo positivo, y el ángulo se formó, es un ángulo en posición normal. Se dice que está en posición normal o en posición estándar cuando su lado inicial coincide con el eje X a partir del origen. Entonces, a partir de ahora vamos a decir que un ángulo está en posición normal o posición estándar, o le llaman posición canónica, cuando su vértice es el origen y su lado inicial coincide con el sentido positivo del eje X. Entonces, ese será un ángulo en posición estándar o normal o canónica. Y nuestro ángulo que estamos mirando aquí, entonces, está en posición normal. Y cuando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, es sentido positivo. Entonces, análogamente, si nuestro ángulo gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces decimos que es negativo, su sentido es negativo. Es decir, que está girando hacia acá, entonces este sentido es negativo, y aquí nuestro ángulo, tenemos un ángulo negativo, y pues nuestro punto giró en sentido de las manecillas del reloj en sentido negativo. Entonces, hechas estas precisiones, vamos a continuar con nuestra construcción. Y a la vez vamos precisando y aclarando algunos conceptos sobre la marcha, como el hecho de que si desplazamos nuestro punto en el sentido positivo, entonces vamos a formar un triángulo rectángulo. Y además, para mayor claridad en nuestra construcción, vamos a resaltar los valores en que la gráfica de la circunferencia intersecta los ejes. Recordamos que el radio es igual a 1. Entonces, con base en esto y con el triángulo que tenemos ahí, vamos a calcular las funciones trigonométricas en ese caso de este círculo unitario. Entonces, sabemos que el seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto opuesto es y la hipotenusa, este sería el cateto opuesto,
que es y la hipotenusa es el radio, pero ya sabemos que el radio es igual a 1. Entonces, seno de teta sería y sobre 1, o sea, seno de teta es igual a y. Y miremos el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, sobre el radio. Entonces tendríamos coseno de teta es igual a x sobre el radio, que el radio es 1, entonces el coseno es igual a x. Aquí tenemos nuestro cateto adyacente, que es x, sobre el radio, que es 1. Entonces ya sabemos que entonces el seno del ángulo es igual a la coordenada y el coseno es la coordenada x. Así podemos encontrar las demás funciones como tangente. Sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y nos falta la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Y habríamos ya calculado todas las funciones trigonométricas en nuestro ejercicio, en la circunferencia unitaria que estamos realizando. Ahora también es importante precisar que nuestro punto, a medida que se desplaza por la circunferencia unitaria desde 0 grados, recorre una distancia sobre la misma. Esta distancia que estamos marcando aquí, que la vamos a llamar t, esta distancia la llamamos t, es un número real, corresponde a valores reales numéricos. Y en geometría, esta distancia t corresponde a la longitud de arco. Sabemos que longitud de arco es igual a teta por radio, es decir, al ángulo por el radio. O sea que en nuestro caso t es igual a teta por el radio de nuestra circunferencia, que vale 1. Entonces nos queda que t es igual al ángulo. Lo que acabamos de descubrir de esta manera es que los números reales se asignan a valores angulares. Que cada número real t representa una distancia recorrida sobre la circunferencia de un círculo unitario, donde el punto P de coordenadas x, y marcará el final del recorrido. Cada número real representa un arco, una abertura en la circunferencia unitaria. A cada número real se le asigna un arco, es una relación funcional. De ahí nacen las funciones trigonométricas, que también por eso se les llama funciones circulares. Es así que nuestro punto de coordenadas x, y puede recorrer toda la circunferencia. Y ahí vamos a encontrar los valores para cada número real. Cada punto sobre la recta real corresponde a una distancia recorrida sobre la circunferencia unitaria por el punto de coordenadas x, y a partir del punto 1, 0, o sea, donde la circunferencia subgráfica corta el semieje positivo de las x.